Hola, soy Katie y trabajo como enfermera. Mi esposo se llama Jack. En este momento, él está en casa y se encarga de las labores del hogar a tiempo completo. Hasta hace poco, Jack trabajaba en una empresa, pero decidió renunciar porque no se llevaba bien con su nuevo jefe, quien había sido transferido a su departamento. Cuando Jack me dijo que había renunciado, me molestó que tomara una decisión tan importante sin consultarme primero. Sin embargo, traté de ver el lado positivo, pensando que tal vez era mejor que dejara el trabajo antes de que lo hiciera infeliz. Aunque Jack ya no está aportando dinero, yo sigo trabajando como enfermera, y la casa en la que vivimos la heredé de mi difunta madre, así que no tenemos que preocuparnos por la renta. Eso significa que aún podemos vivir cómodamente. Al principio, me preocupaba y me estresaba que Jack no trabajara, pero hacía un gran trabajo cuidando la casa, así que me fui acostumbrando e incluso disfruté tenerlo en casa. Luego, un día, cuando regresé del trabajo, encontré a mi cuñada, Britney, de visita. Jack no me había avisado que vendría, lo cual me molestó un poco, pero noté que Jack parecía más feliz de lo normal. No quise hacer un escándalo, pero le pedí a Jack que me avisara con anticipación la próxima vez. Él aceptó y le pidió a Britney que se fuera, pero ella quería quedarse a dormir. Jack se veía preocupado y, de manera amable, le pidió que se fuera a su casa esa noche, diciéndole que era demasiado repentino para que se quedara. Cuando Jack le dijo a Britney que tenía que irse, ella me lanzó una mirada hostil y salió furiosa. Me pregunté por qué había venido, sobre todo considerando la distancia que tuvo que recorrer. Resultó que Britney se había divorciado recientemente y no tenía dónde quedarse. Se había mudado brevemente con mis suegros, pero su casa era pequeña y le estaban presionando para que consiguiera un trabajo y contribuyera económicamente, lo que la hacía sentir incómoda. Me dio lástima su situación. Al principio, me molestó que mi esposo dejara que Britney se quedara sin consultarme, pero luego Jack me explicó que se había sentido deprimido porque no podía encontrar trabajo y solo quería que alguien lo escuchara. A pesar de mi enojo, entendí que necesitaba apoyo, aunque me frustró la actitud de Jack. Me di cuenta de que él solo necesitaba desahogarse, así que, de mala gana, acepté que era mejor que Britney se quedara en lugar de estar sola en su situación. Sin embargo, le dejé claro a Jack que en el futuro tenía que avisarme antes de invitar a alguien a nuestra casa. Por un momento, me pregunté si estaba consintiendo demasiado a Jack al dejar que se saliera con la suya en cosas como esta, pero decidí no darle muchas vueltas. Me aseguré de que Jack entendiera la importancia de la comunicación y no volví a mencionarlo ese día. 2 días después, mientras estaba en el trabajo, Jack me mandó un mensaje preguntando si estaba bien que Britney volviera a visitarnos. Me dijo que yo trabajaría hasta las 9 de la noche, y me aseguró que se encargaría de que ella se fuera antes de esa hora, aunque Britney había venido hace poco. Jack parecía emocionado por verla otra vez. Con cierta incomodidad, acepté a regañadientes, pidiéndole que se asegurara de que se fuera lo antes posible. No me encantaba la idea de que Britney viniera otra vez, pero ver a Jack tan feliz por su visita me hizo decidir dejarlo disfrutar el tiempo con su hermana. Durante mi agitado día de trabajo, me olvidé por completo de la visita de Britney. Sin embargo, cuando llegué a casa, me sorprendió encontrarla todavía ahí. Le pregunté por qué seguía en la casa, y Jack notó de inmediato que estaba molesta. Se disculpó y admitió que había estado hablando con Britney y no se dio cuenta del tiempo. Jack le dijo de inmediato a Britney que ya era hora de irse. Ella parecía molesta, pero finalmente tomó sus cosas y se fue. Después de dudar un poco, expresé mi frustración por su actitud, preguntándome por qué no podía darse cuenta de cuándo era el momento adecuado para irse. Jack la defendió, diciendo que ella había hecho un largo viaje solo para escucharlo, aunque sentí que podrían haberse encontrado en otro lugar. Estaba demasiado cansada para discutir más y me disculpé por decir demasiado. Agotada, decidí retirarme a descansar, aunque sentí que Jack quería hablar más conmigo. Al día siguiente, tenía el día libre, así que me quedé relajándome en casa. Entonces, Jack sacó el tema de la noche anterior y se disculpó. Admitió que estaba equivocado al esperar que yo me llevara bien con Britney de inmediato, especialmente considerando lo ocupada que había estado. Me di cuenta de que últimamente no le había dedicado suficiente tiempo a Jack y entendí su deseo de que conviviera con su hermana. Acepté su disculpa y lamenté haberme cedido la noche anterior. Jack pareció aliviado de que pudiéramos hablarlo. Incluso prometió hacer mi platillo favorito, pasta con albóndigas, para la cena. Mientras empezaba a cocinar, su teléfono sonó. Le pregunté quién llamaba, y me dijo que era Britney. A pesar de que me incomodaba un poco, le sugerí que contestara en caso de que fuera algo urgente. Jack contestó la llamada, pero no pude escuchar la conversación.
y colgó rápidamente. ¿Cómo está Britney?, le pregunté a Jack, y él respondió, dijo que tiene algo que decirme, así que viene para acá ahora. No entendía por qué Britney tenía que venir en mi día libre, y me irritó, pero como ya venía en camino, decidí no decir nada. Está bien, le haré pasta a Britney también, dijo Jack feliz mientras seguía cocinando. No se dio cuenta de que estaba molesta, y yo no entendía por qué no rechazó su visita. Sin embargo, lo vi como una oportunidad para hablar con ella directamente. 10 minutos después, sonó el timbre. Dado que nuestra casa estaba lejos de donde Britney se estaba quedando, no la esperaba tan pronto, pero, efectivamente, era ella en la puerta, con una maleta grande. Tuve un muy mal presentimiento sobre esto, pero la dejé entrar. Mientras Jack seguía ocupado preparando la comida, decidí preguntarle directamente a Britney qué había pasado. Ella parecía molesta y al borde del llanto cuando me explicó que sus padres la habían echado de la casa porque no trabajaba y sentían que estaba viviendo a su costa. Mientras la escuchaba, mis temores se hicieron realidad. Jack reaccionó con enojo, diciendo que sus padres eran horribles por no apoyar a su propia hija. Su arrebato me irritó. Pero decidí quedarme callada y dejar que Britney continuara. Explicó que no tenía a dónde ir y preguntó si podía quedarse con nosotros, sintiéndome incómoda con la idea de que Britney viviera con nosotros. Intenté negarme, pero Jack intervino rápidamente, diciendo que no había otra opción y que teníamos un cuarto extra que ella podía usar. Le lancé una mirada fulminante a Jack, pero él parecía no notar mi incomodidad. Justificó su decisión diciendo que Britney necesitaba ayuda. Incapaz de contenerme más, expresé mi frustración, recordándole a Jack que él tampoco estaba trabajando y que no podía mantener a 2 personas desempleadas solo con mi salario. En ese momento, algo me golpeó en la cabeza, dejándome momentáneamente aturdida. Britney, riendo histéricamente, señaló que Jack me había aventado un huevo. Cuando toqué mi cabello, sentí los pedazos de cáscara y entendí lo que había pasado. Britney me culpó por el incidente, insistiendo en que debía ser más amable con ella. Entonces, Jack me amenazó, diciéndome que si seguía con mi mala actitud hacia Britney, se divorciaría de mí. Me recordó que, si nos divorciábamos, yo tendría que salir de la casa. Jack parecía satisfecho consigo mismo, y Britney tenía una expresión de triunfo. Como me quedé en silencio, asumieron que me habían convencido con su ultimátum. Me preguntaron si ya estaba lista para disculparme y sugirieron que me diera una ducha antes de hablar sobre vivir los 3 juntos. Mientras Jack terminaba de preparar la comida felizmente, Britney se relajaba en el sillón, viendo la televisión y burlándose de mí. A pesar de que quería decirles lo que realmente pensaba, decidí actuar en su lugar. Tomé la maleta de Britney y la aventé por el balcón. Tanto Jack como Britney se quedaron en shock por mi reacción repentina, exigiendo saber qué estaba haciendo y acusándome de haber perdido la cabeza. Jack entró en pánico y me ordenó que recogiera las cosas que había tirado, pero me negué, afirmando que esa era mi casa y que ya no iba a tolerar más su comportamiento. Jack me respondió diciendo que, como éramos esposos, la casa nos pertenecía a los dos y que tenía todo el derecho de permitir que su hermana se quedara. Me burlé de su comentario, lo cual pareció enfurecerlo aún más. Insistió en que él era el verdadero dueño de la casa porque la había heredado de su madre, insinuando que yo no tenía ningún derecho sobre ella. Tanto Jack como Britney parecían sorprendidos por esta revelación, pero rápidamente la descartaron, argumentando que, aunque Jack fuera el dueño, seguíamos casados, así que no importaba. Ignorando sus quejas, reiteré que, sin importar de quién fuera la casa, yo no iba a permitir que Britney se quedara y les pregunté por qué les urgía tanto vivir juntos. Les sugerí que, si realmente querían vivir juntos, buscaran su propio lugar para rentar. Además, les dejé claro que era ilógico que yo mantuviera a 2 personas desempleadas. Al principio entendí la decisión de Jack de renunciar a su trabajo, pero ahora me daba cuenta de que ni siquiera estaba ayudando con las tareas del hogar. Frustrada y abrumada, decidí ser honesta con Jack sobre mis sentimientos. Cuando le dije que prefería vivir sola, reaccionó a la defensiva, decepcionado y criticándome por no saber cuidar de nuestra familia. Incluso llegó al punto de darme los papeles de divorcio. Cuando Jack me entregó los papeles, no pude evitar notar la expresión de satisfacción de Britney, dándome cuenta de que probablemente ella había influido en su decisión. Me quedó claro que había manipulado la situación a su favor. Sin muchas opciones, me quedé sola para pensar en mis siguientes pasos. Jack y Britney se fueron, dándome tiempo para reflexionar, y Jack insinuó que, si quería salvar nuestra relación, debía disculparme. Sintiéndome presionada y sin saber qué más hacer, me di una ducha rápidamente.
Llené mi parte de los papeles de divorcio y los entregué, aceptando la realidad de nuestra situación. Me di cuenta de que Jack solo me había mostrado los papeles para asustarme y amenazarme. Aunque la idea fue de Britney, él la respaldó, y en ese momento comprendí que no quería un esposo que hiciera algo así a su propia esposa. Unos días después, Jack me llamó para preguntarme si ya estaba lista para disculparme. Me dio mucho coraje su tono condescendiente, así que le respondí preguntándole por qué él no era el que debía disculparse. Parecía confundido, así que le expliqué que ya había enviado los papeles del divorcio y que el trámite estaba finalizado. También le mencioné que vendí la casa y renuncié a mi trabajo para empezar de cero en otro lugar. Le informé que había enviado sus cosas a la casa de sus papás, aunque me preocupaba que no cupieran en un lugar tan pequeño. Jack parecía no entender lo que estaba pasando y sonaba como si estuviera discutiendo con alguien más por teléfono. Decidí que no tenía nada más que decirle y lo bloqueé. Unos meses después, volví a visitar mi antiguo vecindario y vi a Jack trabajando en un supermercado. Parecía estar teniendo dificultades en su trabajo, recibiendo regaños de una mujer más joven mientras otros empleados se reían de él. Sentí un poco de lástima, pero ya no había nada que pudiera hacer por él, ahora era solo un desconocido para mí. Tal vez, si Jack hubiera manejado su relación con su hermana de otra manera, esta situación se habría evitado, pero, independientemente de eso, me alegra haberme divorciado, porque ahora estoy disfrutando mi vida como soltera. Gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo, no se despeguen.